Este video es para documentar lo que está pasando en cuanto a tratar de censurarnos. En mayo del año pasado, 2022, Pablo Salum inició una campaña de desinformación contra nosotros en sus redes sociales, en su canal de YouTube y los medios de comunicación. Esta campaña de desinformación incluyó la participación de algunos miembros de la familia de Gabriela, una mujer de 33 años de edad que se sumó a nuestra comunidad en el año 2021. Juntos nos acusaron falsamente de coercionar a Gabriela, explotarla laboralmente, de querer sacarla del país para involucrarla en el tráfico de órganos y mucho más. Incluso hicieron denuncias ante las autoridades con estas acusaciones para tratar de meternos presos. Los detalles de eso lo mostramos en nuestro primer video de esta serie, así que si no lo viste, lo podés ver por medio del link que está en la descripción abajo. Las autoridades de Argentina nos investigaron por casi 2 años, lo cual incluyó cosas como vigilarnos secretamente 24 horas al día, 7 días a la semana, entrevistar a nuestros vecinos, un allanamiento donde revisaron nuestros hogares, revisar nuestros dispositivos, examinar nuestras finanzas y bienes, tomar declaraciones y hacer pericias psicológicas de varios de nuestros miembros, entrevistar y asesorar psicológicamente a niños de nuestra comunidad y hasta tomar declaración de un joven de 19 años de edad que nos visitó por solamente un mes y que nos acusó falsamente de varias cosas junto con Pablo Salum en una entrevista que hizo con él. Después de evaluar toda la evidencia, incluyendo todas las supuestas evidencias que Pablo Salum dio contra nosotros, las autoridades federales concluyeron que no había evidencias para apoyar las acusaciones que se hicieron, que las pericias psicológicas comprobaron que no hubo coerción o situaciones compatibles con trata de personas, que no se encontraron situaciones de abusos de los derechos de los niños, que no hubo evidencia de que el joven de 19 años de edad fuese coercionado ni restringido en cuanto a su libertad o comunicación con sus familiares, y que el testimonio negativo contra nosotros sin duda fue influenciado por Pablo Salum. Como resultado, archivaron el caso. Antes de esa resolución, muchas personas nos preguntaban por qué no hacíamos un video refutando todas las acusaciones que Pablo Salum había hecho contra nosotros. No lo habíamos hecho antes porque queríamos que las autoridades investigaran bien todo y llegasen a sus propias conclusiones. Cuando Pablo Salum salió a difamarnos en los medios de comunicación y en su canal, parecía muy valiente, diciendo un montón de cosas en contra de nosotros, pero como verás, apenas nosotros empezamos a responder a sus falsas acusaciones, eso cambió y hasta hizo intentos de censurarnos. Por ejemplo, cuando Pablo Salum se enteró de que se archivó el caso, empezó a poner varios mensajes en Twitter donde insinuaba que el juzgado no había investigado bien el caso y que ignoraron a una psicóloga que es amiga de él, que supuestamente decía todo lo contrario a otra psicóloga. Esto no es cierto, ya que la psicóloga que es amiga de Pablo Salum no hizo ninguna pericia sobre ninguno de nuestros miembros, ni tampoco comentó sobre la pericia psicológica que hicieron los otros psicólogos que estuvieron involucrados en el caso. Pablo Salum también dio la impresión de que el juzgado se basó en la opinión de una sola psicóloga, cuando en realidad hubo varios psicólogos que estaban involucrados en el caso y que hicieron pericias de miembros de nuestra comunidad, y todas las pericias salieron a nuestro favor. Pero cuando le avisé a Pablo Salum en Twitter que si él seguía mintiendo sobre nosotros y sobre el caso legal, íbamos a seguir exponiendo la verdad en nuestro canal, bueno, me bloqueó en Twitter, nos bloqueó en todas sus redes sociales, en Facebook, Instagram, también en YouTube, para que no podamos responder con nuestra cuenta oficial de Cómo Vivir por Fe en los comentarios y así refutar las cosas que él está diciendo. Luego recibimos un email de parte de YouTube informándonos que Pablo Salum trató de bajar nuestro video donde anunciamos que se archivó el caso y donde lo citamos a él en varias ocasiones, mostrando que él mismo confiesa que le costó hacer ver a Protex, la entidad especializada en trata de personas, dónde estaba el delito de trata en relación a nosotros, y que Pablo Salum admite que no tiene pruebas para sus acusaciones relacionadas al tráfico de órganos,
y otros asuntos importantes que podés ver en ese video por medio del link que está debajo en la descripción. De acuerdo a YouTube, su argumento en ese entonces para persuadir a YouTube a bajar nuestro video fue el de reclamar derechos de autor, ya que bajo la política de uso legítimo nosotros habíamos usado algunos de sus clips de su video para comentar y responder justamente a las cosas que él estaba diciendo. YouTube le respondió que su reclamo no era válido y hasta le avisaron que estaban preocupados por la invalidez de su reclamo. Esto es porque no se debe usar los reclamos de derechos de autor como una campaña para bajar un video simplemente porque no te gusta lo que están diciendo, como fue en este caso. Además, este reclamo de derechos de autor es pura hipocresía de parte de Pablo Salum, ya que él mismo usa contenido de nuestro canal para sus propios videos donde él nos está difamando. Temas de derecho de autor se relacionan más a casos donde alguien se apropia del trabajo de otra persona para poder ganar dinero con esa obra, y no como es en nuestro caso, donde simplemente estamos usando algunos clips de los videos para citar a la persona y responder directamente a las cosas que están diciendo. Así que es obvio para nosotros que Pablo Salum simplemente no quiere que el público escuche lo que tenemos para decir sobre sus falsas acusaciones contra nosotros. Pablo Salum ya había dicho un par de veces en su canal que iban a hacer denuncias para tratar de bajar nuestros videos, incluso alentando al público a hacer varios comentarios y varias denuncias en contra de nosotros en YouTube, diciéndoles que somos una organización coercitiva que tiene varias denuncias judiciales, y Pablo Salum mismo alegando que lo estamos calumniando. Hay que ir por ese canal de YouTube porque realmente lo están usando como un arma para seguir captando jóvenes, ¿no? Habría que comenzar a llenar de comentarios y denuncias en YouTube y explicarles a la gente de YouTube que es una organización coercitiva donde ya tienen varias denuncias judiciales, ¿no? Para ver si toman alguna medida. Yo por lo pronto sí, por supuesto, estoy tomando acciones porque claramente una cosa es que ellos comenten lo que ellos piensan, cómo viene el proceso, y otra cosa es que injurien y calumnien, como han hecho en los videos que han subido, e incluso utilizando contenido de mi canal que no deberían utilizar, ¿no? Han utilizado contenido de mi canal para difamar e injuriar, por lo cual sí, estamos tomando medidas ante las plataformas y judicialmente. Pablo, ¿en qué te estamos calumniando? Todo lo que presentamos en el video es verdad y son citas tuyas y citas del Juzgado Federal de Argentina. Además, me parece una hipocresía total de tu parte, Pablo. Vos saliste a calumniarnos a nosotros en tu canal y en los medios de comunicación diciendo que éramos culpables de trata de personas, tráfico de órganos, turismo de trasplantes y mucho más. Y ahora que el Juzgado Federal de Argentina determinó que no había pruebas para tus acusaciones y nosotros salimos a exponer eso en nuestros videos, decís que eso es injuria y calumnia y que querés que bajen nuestros videos. Es insólito, realmente, es insólito. No sé, te debería dar vergüenza. Pero bueno, resulta que ahora recibimos otra notificación de YouTube informándonos que uno de los videos donde Gabriela cuenta su testimonio y refuta las mentiras que se dijeron contra ella fue bajado por un reclamo de privacidad por parte de un tercero, de parte de una persona anónima. Si bien nos difamaron y calumniaron públicamente en el canal de Pablo Salum y ante los medios de comunicación, ahora parece que alguien está argumentando que mostrar esos mismos clips que se difundieron públicamente y que hasta siguen publicando en el canal de Pablo Salum es una falta de privacidad. Antes consideraban a Gabriela como una víctima, pero parece que ahora que ella quiere salir a contar su historia, alguien la quiere censurar, aparentemente porque no quiere que ella exponga todo lo que pasó. ¿Se imaginan la angustia y la frustración que le causan a Gabriela, que después de difamarla ni siquiera le dan oportunidad para responder a las acusaciones que le hicieron? La verdad estoy muy enojada con el tema de que se haya eliminado el video. Para mí es evidente, es obvio que no pueden refutar la verdad, así que no les queda otra opción que salir a querer censurar. Realmente es algo que me enoja un montón, porque
con total impunidad salieron a decir un montón de cosas graves de la comunidad, muy graves sobre mí también, y ahora que queremos salir a decir la verdad, después de casi 2 años de investigación, el caso ya está cerrado y no lo aceptan. Entonces apelan a esto, ¿no? A querer censurar. O sea, todo lo que ellos salen a decir fomenta odio, está toda la gente revoloteada, pero la gente es lo primero que compra, y en vez de querer buscar la verdad, ahora tenemos todo el repudio en las redes sociales y quiero salir a decir la verdad y se me censura, así que creo que es totalmente injusto. Creo que lo justo sería que también nos estén dando la posibilidad, así como ellos pudieron acudir a todos los medios y en YouTube a salir a decir un montón de cosas, creo que lo justo sería tener también esa posibilidad de ser escuchada. Me gustaría decirle a la gente que pueda pensar y escuchar las dos versiones antes de juzgar. Realmente me preocupa, y algo que he pensado es que si Jesús volvería a caminar entre nosotros, lo volverían a apedrear y lo volverían a matar de la misma manera cruel, ya que sin escucharnos hay personas que sí, que nos condenan básicamente. Así que nada, más que nada me gustaría que este video llegue a las personas sinceras que están dispuestas a querer buscar la verdad y no simplemente a juzgar y a condenar y a sacar todo el odio que tienen adentro. Nosotros seguimos recibiendo mensajes de parte de muchas personas acusándonos falsamente, insultándonos, todo en apoyo a todo lo que Pablo Salum hizo y sigue haciendo contra nosotros. Y probablemente eso no va a parar. Pero también estamos recibiendo mensajes de apoyo de otras personas quienes han sido impactadas positivamente por nuestro mensaje y que han podido ver las exageraciones y las mentiras sobre nosotros por lo que son. Gracias por ese apoyo, y también gracias a las personas que, a pesar de no estar necesariamente de acuerdo con nuestro mensaje, se toman el tiempo para preguntarnos qué pasó y para escuchar de ambos lados para entender mejor el tema antes de tomar un juicio sobre el asunto. Todavía tenemos la intención de hacer más videos en esta serie exponiendo las mentiras que se dijeron contra nosotros, sin importar si nos siguen tratando de censurar, para que por lo menos algunas personas que estén abiertas a escuchar de ambos lados tengan la oportunidad de escuchar y evaluar por sí mismas quién realmente está diciendo la verdad. Así que si querés ver los videos que todavía están publicados antes de que los bajen, hacé clic en la lista de reproducción que está en pantalla ahora o en el link en la descripción.